El encuentro en el camino a Emaús, un relato de esperanza y renovación. En este episodio de nuestro canal, nos sumergiremos en uno de los relatos más conmovedores y reveladores del Nuevo Testamento, la aparición de Jesús a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Este relato no solo nos lleva a través de un viaje físico, sino también espiritual, lleno de sorpresa, incredulidad y finalmente, revelación. Acompañemos a Cleofás y su compañero en su encuentro con el resucitado y descubramos juntos las lecciones eternas que esta historia tiene para ofrecernos. La tarde caía sobre los caminos polvorientos que serpentean a través de las colinas hacia Emaús. En medio de este paisaje sereno pero cargado de tensión, dos hombres caminaban en silencio, suspirando de vez en cuando, sumidos en sus pensamientos. Eran Cleofás y su compañero, cuyos nombres y rostros se perdieron en los anales del tiempo, pero cuyos corazones resonaron con el eco de los últimos días tumultuosos en Jerusalén. La ciudad santa se desvanecía en la distancia, pero sus recuerdos seguían frescos y dolorosos en la mente de Cleofás y su amigo. Habían sido testigos de la crucifixión de su amado Maestro, Jesús de Nazaret, un hombre cuya enseñanza había encendido el fuego de la esperanza en sus corazones. Pero esa misma esperanza fue aplastada cuando lo vieron clavado en el madero, rodeado de burlas y sufrimiento. Mientras caminaban, el peso de la tristeza y la confusión pesaba sobre ellos. Habían escuchado rumores sobre la tumba vacía, sobre las mujeres que afirmaban haber visto ángeles, sobre la posibilidad de que Jesús estuviera vivo. Pero tales historias parecían demasiado buenas para ser verdad, demasiado increíbles para ser tomadas en serio. ¿Cómo podrían entender lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podrían reconciliar la realidad de la muerte con la promesa de la vida eterna? En medio de su conversación cargada de emociones, un extraño se les unió en el camino. Parecía un viajero común, pero algo en su presencia irradiaba una calma y una autoridad inexplicables. Les preguntó sobre su discusión, y Cleofás, sorprendido de que alguien en los alrededores no estuviera al tanto de los eventos que habían sacudido Jerusalén, comenzó a relatar la historia de Jesús de Nazaret. Hablaron de sus milagros, de sus enseñanzas, de su bondad y compasión. Hablaron de cómo había sanado a los enfermos, de cómo había perdonado a los pecadores, de cómo había desafiado a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Pero también hablaron de su juicio injusto, de su tortura y su muerte en la cruz. El extraño escuchaba con atención, como si estuviera absorbiendo cada palabra con un propósito más profundo en mente. Y entonces, con una serenidad que los dejó perplejos, comenzó a explicar las Escrituras, desde los escritos de Moisés hasta los profetas más recientes, todo lo que se refería a Jesús de Nazaret. A medida que hablaba, sus palabras resonaban en los corazones de Cleofás y su compañero. Los pasajes familiares cobraban nueva vida ante ellos, revelando conexiones y significados que nunca habían considerado antes. Sus corazones ardían dentro de ellos mientras escuchaban, pero aún no entendían completamente quién era este extraño que caminaba con ellos. Finalmente, llegaron a Emaús, su destino final. El extraño parecía seguir adelante, pero los discípulos lo instaron a quedarse con ellos, ya que la noche estaba cayendo y era peligroso viajar solo. Con un gesto de asentimiento, el extraño aceptó su hospitalidad y entró en su hogar. Mientras se sentaban juntos en la mesa, Cleofás tomó un pan y lo partió, preparándose para la cena. Pero antes de que pudieran comenzar a comer, el extraño hizo algo inesperado. Tomó el pan en sus manos, lo bendijo y lo partió, y luego se lo dio a ellos. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Era Jesús, el resucitado, el que había caminado con ellos en el camino, el que había explicado las Escrituras, el que ahora estaba frente a ellos, vivo y real. Pero antes de que pudieran decir algo, él desapareció de su vista, dejándolos asombrados y llenos de asombro. Impactados por lo que habían experimentado, los discípulos se miraron el uno al otro, sus mentes dando vueltas con incredulidad y alegría. ¿Cómo era posible que Jesús estuviera vivo? ¿Cómo podían haber caminado y hablado con él sin darse cuenta? Pero mientras reflexionaban sobre su encuentro, comenzaron a comprender la verdad más profunda de todo. Jesús había cumplido las Escrituras. Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a su pueblo del pecado y la muerte. Su resurrección no era solo una historia para ser contada, era una realidad que transformaba todo. Y ahora, ellos eran testigos de esa realidad, testigos de la vida que había vencido a la muerte, la luz que había disipado la oscuridad. Llenos de asombro y alegría, Cleofás y su compañero sabían lo que tenían que hacer. No podían quedarse en Emaús, encerrados en su propia incredulidad y asombro.
Tenían que regresar a Jerusalén, a sus hermanos y hermanas en la fe, y contarles lo que habían visto y experimentado. Así que esa misma noche, bajo el manto estrellado del cielo, se levantaron y comenzaron el viaje de regreso. El camino hacia Jerusalén parecía mucho más corto esta vez, impulsados por la emoción y la urgencia de compartir las buenas noticias. Y cuando finalmente llegaron a la ciudad, encontraron a los otros discípulos reunidos en el cenáculo, discutiendo los mismos rumores y esperanzas que habían compartido en el camino. Sin aliento pero llenos de emoción, Cleofás y su compañero entraron en la habitación y comenzaron a contar su historia. Hablaron de su encuentro en el camino, de cómo habían caminado y hablado con Jesús sin darse cuenta, de cómo sus corazones ardían dentro de ellos mientras Él les explicaba las Escrituras, de cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras hablaban, algo increíble sucedió. Jesús mismo se les apareció de nuevo, de pie en medio de ellos, irradiando una luz y una paz que los envolvía a todos. No había necesidad de palabras, no había necesidad de palabras, no había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones. Su presencia era suficiente para confirmar todo lo que Cleofás y su compañero habían dicho. Y así, en medio de la alegría y el asombro, los discípulos se dieron cuenta de una verdad más profunda. Jesús no solo había resucitado de entre los muertos, no solo había vencido al pecado y la muerte. Él estaba vivo y presente entre ellos en ese mismo momento, su espíritu soplaba a través de ellos, su amor los unía en comunidad. Y desde ese día en adelante, Cleofás y su compañero no serían los mismos. Su encuentro con Jesús en el camino a Emaús los había transformado de adentro hacia afuera. Ya no eran simples espectadores de la historia, sino testigos vivos de la verdad del Evangelio. Ya no caminaban en la oscuridad, sino en la luz de la resurrección. Y así, la historia de la aparición de Jesús a los discípulos en el camino a Emaús se convirtió en un testimonio vivo de la esperanza y la renovación que se encuentran en Cristo. Una historia que sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, Jesús está con nosotros, caminando a nuestro lado, abriendo nuestros ojos a la verdad de su amor eterno. En resumen, la historia de la aparición de Jesús a los discípulos en el camino a Emaús es un recordatorio poderoso de la presencia constante de Jesús en nuestras vidas, su revelación a través de las Escrituras, su comunión en la cena del Señor y nuestro llamado a compartir las buenas nuevas con el mundo. En medio de nuestras propias dudas y luchas, podemos encontrar esperanza y renovación en el conocimiento de que Jesús camina con nosotros en cada paso del camino. Te invitamos a embarcarte en un viaje espiritual único, donde cada narración te acercará más a lo divino, iluminando tu camino con la sabiduría ancestral contenida en las páginas sagradas. En nuestro canal, las historias bíblicas cobran vida, ofreciendo un refugio espiritual, educación y luz en momentos de oscuridad. Al suscribirte, no solo serás testigo de la riqueza y profundidad de estas historias milenarias, sino que también formarás parte de una comunidad dedicada a explorar y vivir los valores universales que estas enseñanzas promueven. Suscríbete y sé parte de nuestra misión.